noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 2 de octubre, el primer domingo de este mes, del 10º mes del año. Ya tenemos presupuesto para el año 2023. De eso y de la situación económica de nuestro país, ¿tendremos o no tendremos recesión? ¿Qué pasará con la inflación en los próximos meses? ¿El costo de la vida? Conversaremos esta noche con el ministro de Hacienda. Pero también tenemos los ojos puestos en lo que ocurre en Brasil. Tendremos un contacto con nuestra enviada especial después de un día de elecciones de infarto en que tanto Lula como Bolsonaro pasan a segunda vuelta. Y esta semana podría haber finalmente humo blanco en un acuerdo para el nuevo proceso constituyente. Vamos a hablar de eso con nuestro panel político también, pero comenzamos obviamente con nuestro invitado que ya ustedes lo pueden ver, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien. Buenas noches. Tenemos muchísimo tema para hablar. Esta noche vamos a hablar de presupuesto, obviamente, de empleo, de inflación, pero yo quiero partir por lo siguiente. El fin de semana, varios expertos en los diarios hoy día vienen anunciando que estamos a puertas de una recesión. La industria, el comercio, la minería anticipan contracción en sus áreas, ¿cierto? Y seguramente tendremos en los próximos días el primer IMASEC negativo. ¿Cómo ve el ministro de Hacienda? ¿Cómo ve el futuro de nuestro país en lo que queda de este año y el próximo? Futuro económico, obviamente, si no es un punto amplio. Por supuesto. Nosotros durante todo este año hemos ido teniendo un ajuste en la actividad económica, particularmente de la demanda, porque nosotros tuvimos en el 2021 una expansión muy desproporcionada del consumo, que generó un sobrecalentamiento en la economía y eso, ¿cierto?, requiere enfriarse para reducir las presiones inflacionarias. Durante ya varios meses hemos tenido cifras que son negativas de mes a mes. Y cuando se habla de un eventual IMASEC negativo sería en la comparación en 12 meses, es decir, en la comparación, en este caso, con agosto del año pasado. Eso lo veremos mañana. Mañana el Banco Central publica el IMASEC. Pero probablemente va a ser negativo, ¿cierto? Ahí vamos a ver, qué es lo que nos informa el Banco Central mañana. Pero el punto es que este es un ajuste que la economía, desgraciadamente, tiene que hacerlo, porque se nos pasó la mano durante el año anterior, ¿es cierto? Y si queremos reducir las presiones inflacionarias, la demanda tiene que poder irse ajustando. Entonces, la cuestión acá es durante cuánto tiempo eso va a ocurrir, con qué profundidad. Nuestras estimaciones, nuestras proyecciones indican que es un proceso que se va a extender más o menos hasta fin de año, que a contar del primer trimestre del próximo año ya ahí deberíamos empezar a ver una nivelación y de a poco una recuperación a lo largo del próximo año. Ahora es cierto que se dan cifras negativas para el conjunto del año. Claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque vamos a partir de un punto relativamente bajo. Entonces eso cuando calculamos el promedio del año nos va a dar una cifra negativa, igual como durante el 2022 hemos ido bajando mes a mes, pero como partimos muy de arriba, entonces nos da la comparación nos da una cifra positiva comparada con el año pasado. Ahora, la gente se pregunta qué tan difícil va a ser el próximo año, porque lo que a uno le dicen y lo que uno lee en todas partes es que va a ser un año muy complicado y que este también va a terminar de manera muy complicada. ¿Qué significa eso? Para la gente, digamos, que nos está viendo en la casa, que va a ser una especie, haciendo un símil, no sé, con un huracán categoría 5, vamos a tener realmente que apretarnos el cinturón, vamos a tener un alto desempleo. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que debiera pasar? O sea, ya que usted cita un desastre natural, yo diría que esto se parece más a la réplica de un terremoto, porque el terremoto realmente lo tuvimos entre el 2020 y 2021 como producto de la crisis del COVID a nivel global, ¿cierto? Y eso ha tenido repercusiones después. Es cierto que nos hemos ido recuperando, nos recuperamos más rápido nosotros el año pasado, pero crisis de esa magnitud dejan sus huellas. Dejan sus huellas a través de los efectos que provocan, por ejemplo, en el rezago de algunos sectores, especialmente los sectores de servicios, ¿cierto? Por las normas de distanciamiento social que afortunadamente se han ido retirando, o por las políticas que se siguieron para enfrentar la crisis en su momento. Y en este caso, desgraciadamente, en Chile, como comentaba antes, tuvimos una expansión demasiado fuerte durante el año anterior,
El año anterior tuvimos una política fiscal procíclica, o sea, en el momento en que la economía se estaba recuperando, incrementamos, o el gobierno anterior incrementó el gasto en 30% en el curso del año, no fue capaz de frenar los retiros de fondos de pensiones y todo eso generó una inyección de recursos de la economía de 35% del producto. Eso es una cantidad enorme para cualquier economía en el mundo. ¿Y de cuánto va a ser la réplica, ministro? La réplica, como sabemos en Chile, las réplicas siempre son menores que el terremoto principal. Y en este caso, por supuesto, siempre dependiendo de lo que pasa en el resto del mundo, creo que hemos estado haciendo el trabajo que hay que hacer durante este año, lo hemos hecho nosotros como gobierno a través de la política fiscal, lo ha hecho el Banco Central a través de la política monetaria, y eso debería irse reflejando, por ejemplo, en que en los últimos meses de este año ya vayamos viendo cifras de inflación menores, y vayamos completando ese ajuste para que podamos empezar a recuperarnos con el comienzo del próximo año. ¿Va a haber recesión, ministro? Los economistas definen recesión como 2 trimestres de variaciones negativas respecto del trimestre anterior. Es posible que eso ocurra. Hemos tenido ya tuvimos un trimestre negativo este año, que fue el primero. Puede que ocurra nuevamente, puede que haya 2 seguidos, pero lo que tenemos que tener la tranquilidad es entender que este es un ajuste que se necesita para poder frenar la inflación. Pensemos es inevitable, o sea, la recesión es inevitable. Digamos que es algo necesario, pero porque partimos muy alto. Sí, se entiende, pero en el fondo es inevitable que estemos a puertas de una recesión. Es inevitable para que después mejore la situación. Sí. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Es inevitable que tengamos un ajuste de la demanda interna, pero eso no quiere decir que las personas, especialmente las de menores recursos, tengan que pagar el costo de ese ajuste. Ya, por eso hemos tenido políticas dedicadas específicamente a ese propósito. Ya, y eso quiero preguntarle si usted tiene que darle el mensaje a la gente. ¿Qué mensaje le gustaría darle a la gente pensando en que vienen meses complicados? Que ahorre, que cuide la pega, que se apriete el cinturón. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Bueno, yo diría lo principal es tener tranquilidad. Tener tranquilidad en que esto es algo que tiene un horizonte bien definido, tiene un objetivo bien claro y que se han estado haciendo las cosas que es necesario hacer. Pero va a haber algún costo, me imagino. O sea, va a haber gente que va a perder su empleo. Si hay menos actividad económica, se pierden empleo. Sí, pero alguien lo tiene que pagar, eso. Así es, pero afortunadamente, ¿cierto? En abril de este año nosotros echamos a andar el programa Chile Apoya. Sí. El programa Chile Apoya se propuso generar más empleo o incentivar la creación de empleo. Y vimos recién en la encuesta de empleo del INE que en el trimestre terminado en agosto todavía estamos con una tasa de desocupación de 7,9%. Entonces, ¿qué es lo que eso nos está diciendo? Nos está diciendo que ese esfuerzo por generar más empleo ha ayudado. Y lo que vemos es que las personas están cuidando su empleo. ¿Pero debiera aumentar el desempleo en los próximos meses? Es posible que aumente, es muy probable que en términos absolutos, bueno, ya pronto vamos a entrar en aquella época del año que por razones estacionales el desempleo tiende a disminuir, pero sea lo que veamos en el mercado del trabajo y en la actividad, lo que tenemos que tener claro es que es algo transitorio y que si hacemos las cosas bien, si completamos bien toda la tarea que teníamos que hacer durante este año, el próximo año va a ser bastante mejor en términos de no solo de la actividad, sino que de las perspectivas hacia adelante. Y para terminar este tema, iba a ir al presupuesto, ministro. ¿Los meses más difíciles serán los que vienen ahora, a finales de este año o comienzos del próximo? La recesión, ¿cuándo llega? Probablemente el último trimestre de este año sea el más difícil de todo el año. Ya. Ministro, vamos al presupuesto. Uno de los focos del presupuesto 2023 es la seguridad, ¿cierto? El presupuesto asociado a orden público y seguridad aumentará en 164 mil millones de pesos, es decir, 4,4% más respecto de este año, y se aumentará en 25 mil millones el presupuesto a Carabineros de Chile. ¿Qué ítems van a recibir mayor cantidad de aporte en Carabineros, por ejemplo? ¿Será la dotación, o sea, el grueso del aporte será para que haya más carabineros, que es obviamente algo que no se obtiene de forma inmediata, sino que es a largo plazo? ¿Es renovación de autos, es tecnología, inteligencia? ¿Qué parte? Ok, bueno, primero hablábamos recién de tener tranquilidad. Yo diría el presupuesto para el próximo año
Su propósito es dar tranquilidad y dar seguridad a las chilenas y chilenos en diversos planos. Uno de ellos es el de la seguridad ciudadana, pero también en el plano económico, también en el plano social. Y eso creo que también ayuda a enfrentar meses que pueden ser difíciles. Ahora, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, este crecimiento del gasto que vamos a tener es un crecimiento bastante alto para lo que ha sido la trayectoria de este componente del gasto a través del tiempo. O sea, pensemos que entre el 2017 y el 2021 el gasto en seguridad ciudadana creció 0 en un periodo de varios años. Ahora va a crecer 4,5%. ¿Qué son las cosas que pesan más dentro de ese crecimiento? Bueno, hay que pensar que en el presupuesto de seguridad, digamos, siempre la base está dada por el personal de carabineros y de investigaciones, más el Poder Judicial, el Ministerio Público. Eso no puede cambiar mucho de un año a otro porque se modifica por ley. Pero lo que estamos haciendo ahora es que, por ejemplo, en el caso de Carabineros, se está financiando el llamado a servicio de carabineros que están en retiro. Se financia la compra de más de 1.000 vehículos. ¿Eso de cuántos carabineros estamos hablando? Eso es un crecimiento del orden del 4 o 5% de la dotación de carabineros. Estamos financiando la adquisición de más de 1.000 vehículos para carabineros. Pensemos, en estos días ha salido la noticia, ¿cierto?, de que más de la mitad del parque vehicular de carabineros está excedido en su vida útil. ¿Qué significa que estén vencidos la mitad de los autos de carabineros? Significa que hay muchos vehículos que no están circulando porque tienen desperfectos que no son reparables. ¿Así de grave es la situación? Es así de grave porque no ha habido una reinversión en vehículos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entregar financiamiento para en 3 años renovar 100% de la flota carabineros. Vamos a partir con 1/3 este año. Además, hay recursos para equipamiento de carabineros, pero quizás lo más importante en el presupuesto de seguridad ciudadana es que estamos haciendo una innovación muy significativa, que es crear un programa presupuestario dedicado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 38.000 millones de pesos. Exactamente. ¿Y es suficiente para enfrentar el crimen organizado, ministro? Con seguridad siempre faltan recursos para algo que uno quisiera hacer, pero lo que hace la diferencia en este caso es cómo vamos a administrar estos recursos. Porque acá vamos a centralizar todos los recursos para la lucha contra el crimen organizado, independientemente de cuál sea la institución que se haga cargo de distintas tareas. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda tenemos la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Aduana, Impuestos Internos, todos los cuales deberían aportar en inteligencia financiera o inteligencia económica para luchar contra el crimen organizado. Pero los recursos para ese propósito van a venir del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior es el que va a coordinar todos estos esfuerzos. Entonces vamos a tener todos los recursos centralizados ahí. El Ministerio del Interior le va a dar la dirección, va a coordinar a otras instituciones que van a estar participando y va a rendir cuentas por el conjunto de esos recursos. ¿Es una coordinación que hoy día no existe? Hoy día esa coordinación no existe. O sea, no existe con recursos de por medio. Claro. Ministro, y en ese sentido estoy pensando en los fiscales que han acusado graves faltas de personal, de fiscales, para enfrentar el alza precisamente de todo tipo de crimen, pero desde el crimen organizado. No sé, por poner un ejemplo, en Alto Hospicio los crímenes han aumentado un 500% y son los mismos 4 fiscales de siempre. ¿Ahí no hay algo destinado a eso, al aumento de personal, o eso se tiene que hacer, como dice usted, a través de otra ley? Claro, en el caso del Ministerio Público no es como un servicio cualquiera, ¿cierto?, en que uno a través del presupuesto aumenta la dotación y se puede contratar más gente por vía de la contrata, ¿cómo se llama?, en el sector público. En el caso del Ministerio Público se requiere una modificación de la planta de personal, particularmente los fiscales sería en este caso. Si se quisiera crear una fiscalía especializada, por ejemplo, también eso requiere una modificación legal. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto con el presupuesto? Bueno, cuando se preparan los proyectos de ley, van acompañados de un informe financiero, pasan por la discusión con el Ministerio de Hacienda. Ese informe financiero señala los costos que va a tener ese proyecto y esos recursos se reservan en lo que se llama una provisión para financiamientos comprometidos que está dentro del presupuesto. ¿Y hay prioridad para eso?
¿Está dentro de las prioridades? O sea, es una prioridad que tiene que definir el gobierno en su conjunto, que tiene que, ¿cierto? Es necesario que venga, o sea, discutir las propuestas con el Ministerio Público. En este momento estamos en una etapa de transición, pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el gobierno está dispuesto a apoyar todas las iniciativas que ayuden a luchar contra el crimen organizado, mejorar la seguridad para la ciudadanía y darle tranquilidad a las chilenas y chilenos. Claro, pero ahí surge la pregunta de, claro, se aumenta la cantidad de carabineros, pero no la cantidad de fiscales. Ahí hay una pieza del puzzle que falta. Y esa es una pieza que se puede resolver por la vía de la modificación legal, pero eso no la puede hacer la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto tiene una particularidad, que es una ley que dura un solo año. Ya, pero ok, no es en este presupuesto, no es en la ley de presupuesto, pero está dentro de la discusión sobre la mesa. ¿Qué le responde usted a los fiscales que piden más dotación? Bueno, o sea, lo que tendríamos que tener es una propuesta concreta, qué aumentos de fiscales, dónde, ¿Y no existe eso? con qué cambios en la estructura del... ¿No se lo han pedido, digamos, directamente? O sea, se nos ha planteado como una cuestión de carácter más general, pero los proyectos de ley son cosas que hay que trabajar en detalle. ¿Pero hay un reconocimiento de que faltan fiscales? O sea, ¿Por parte del gobierno un diagnóstico? Claro, ¿Ustedes comparten eso? Hay un aumento de la carga de trabajo sobre los fiscales que es muy significativa. El promedio de casos que ve un fiscal alcanza a varios cientos, incluso miles. Entonces, son temas que hay que abordar. Hay que abordarlo a través de los medios, los procedimientos que sean adecuados. Pero en el presupuesto vamos dando los pasos que podemos dar desde el presupuesto, vamos dando las señales que para nosotros es una prioridad fundamental en el uso de los recursos públicos. Ministro, antes de pasar a la pensión garantizada universal, quiero preguntarle algo que puede parecer, digamos, sonar pedestre, pero pensando en las encerronas, que es uno de los problemas de seguridad que tenemos hoy día, ¿cierto? Y que afectan más a las personas, que son delitos muy violentos, vemos que los ladrones escapan, huyen fácilmente en unos autos de alta gama a grandes velocidades. Los autos que van a renovarse en Carabineros, ¿van a permitir, digamos, detener o perseguir a esos delincuentes de mejor manera, con más efectividad que hoy? Bueno, ¿está considerado eso a la hora de decidir qué auto se compra? O sea, Carabineros es quien especifica las características técnicas de los vehículos que necesita y, por supuesto, tendrá que ser de acuerdo a las necesidades que tiene la institución. Ya, ¿pero eso está considerado? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, ahora en el curso de este año se han asignado recursos. O sea, nosotros ya empezamos este año con la renovación de vehículos de Carabineros. En algunos casos se requerían vehículos con protección especial, vehículos blindados de distinta naturaleza. Todo eso está en proceso de adquirirse. Ministro, hablemos de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, que tiene un rol protagónico, ¿cierto?, en este presupuesto. Claro, de la expansión del gasto público, que es de un 4,2%. En ese aumento, el 60% se destinará al financiamiento de la PGU. El presidente dijo que la idea es seguir aumentando la Pensión Garantizada Universal al menos hasta los 250.000 pesos cuando termine su gobierno, durante su mandato. Pero, dijo, hay un pero, ¿cierto?, que para esto es necesario que se apruebe la reforma tributaria. Sin reforma tributaria, que estamos empezando a discutirla, pero sin reforma tributaria no se puede cumplir con el compromiso de llegar a 250.000 pesos de PGU. O sea, pensemos que la reforma tributaria está pensada para financiar más o menos la mitad del programa de gobierno. Dentro de eso, los gastos en seguridad social y particularmente la PGU son especialmente costosos. Entonces no son gastos que uno pueda abordar dentro del margen que da un presupuesto. O sea, el presupuesto, quizás para que lo entiendan los televidentes, ¿cierto? Igual que cuando uno hace un presupuesto, el presupuesto de la casa, ¿cierto? Y en fin, ve lo que va a gastar en distintas cosas. Y cuando hace esa lista, bueno, se va dando cuenta que hay algunas cosas en las cuales no se puede ahorrar mucho. O sea, igual hay que pagar la luz, ¿cierto? Igual hay que pagar las cuentas de la luz, del agua, etcétera. Bueno, algo similar le ocurre al Estado. El Estado, hay una parte muy importante del presupuesto que viene ya determinado de antes. Entonces, el espacio con el cual uno puede trabajar en un presupuesto normalmente es del 5, 6, 7%. Bueno, eso no alcanza para resolver el tema del incremento de la PGU a 250.000 pesos.
Mientras tanto, por supuesto, lo que estamos financiando, a lo que corresponde ese 60% de crecimiento que usted mencionaba, es financiar la PGU por año completo, ¿cierto? Porque la PGU se legisló en enero, partió en marzo, partió con 60% de cobertura, luego aumentó a 90%, hubo un reajuste de por medio. Bueno, todo eso hay que financiarlo el año completo durante el 2023. Y para ese financiamiento, o sea, para eso está el financiamiento, ¿cierto? Para el 2023. El problema es los años que siguen y que ya se va a convertir en un gasto permanente. Claro, o sea, pensemos, ¿cierto? Si para financiar la diferencia para año completo se absorbe el 60% del crecimiento del gasto durante este año, claramente para aumentar el monto de la PGU a 250.000 pesos, por supuesto, es mucho más costoso. Entonces, para eso necesitamos la reforma tributaria, uno de los propósitos de la reforma tributaria. Y hablando de la PGU, ¿existe la posibilidad de tramitar el aumento en la pensión garantizada universal, que es lo que se ha comprometido el gobierno, de manera paralela a la reforma de pensiones? Así es como va a ocurrir. Así va a ocurrir, eso está claro. Ya, no depende, digamos, de la reforma de pensiones. Vamos a estar discutiendo la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Va a haber un periodo en el cual las dos se van a superponer. Ministro, otro anuncio que se hizo importante dentro del presupuesto es la inversión de 1,6 billones de pesos para la construcción de infraestructura pública a lo largo de Chile. ¿Qué significa eso en cuanto a empleos? ¿Cuántos empleos se van a crear a partir de estas obras de infraestructura? Empleos del Estado, digamos. Sí, bueno, infraestructura, a ver, primero tengamos claro en qué consiste el presupuesto de infraestructura, ¿cierto? Son todos los recursos para inversión en ministerios como de Obras Públicas, ¿cierto? Vivienda, los gobiernos regionales, esos son los principales inversores por parte del Estado. Ahora, durante los últimos 2 años hemos tenido un presupuesto de inversión que tenía un componente transitorio que estaba ligado al fenómeno de la pandemia, algunas medidas que se tomaban para responder a la pandemia. Ese componente transitorio tocaba que desapareciera en el 2023. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es reemplazarlo por este programa de inversión para el desarrollo. Y junto con eso, el resto de la inversión pública lo estamos haciendo crecer a un ritmo del orden del 10%. Ahora, ¿cómo se genera empleo? Bueno, obviamente las obras públicas son intensivas en mano de obra, la vivienda en particular lo es aún más. ¿Y hay algún cálculo de cuántos empleos se debieran generar en los próximos, o el próximo año? El presidente habló de 200.000. Solo por el lado de la inversión son del orden de los 150.000, a los cuales se agregan empleos que se generan por otras vías desde el presupuesto. Por ejemplo, vamos a tener una ampliación, una extensión del IFE laboral, que ¿cierto? Entrega un bono que incentiva la contratación de trabajadores y trabajadoras. Eso es parte de nuestro componente de seguridad social dentro del presupuesto. Bueno, quiero inmediatamente, ya que habló del IFE laboral, le quiero preguntar, pensando en lo que hablamos al principio, en lo complicada que va a estar la gente o que puede estar la gente ya hoy día, digamos, con el costo de la vida y que puede ser aún más complicado en los próximos meses, ¿cómo se va a ayudar a la gente? ¿Hay alguna posibilidad de que haya un IFE, no laboral, sino que el IFE que conocimos anteriormente, algún bono? ¿Cuál va a ser la política del gobierno para enfrentar estos meses difíciles en el costo de la vida? Bueno, tenemos que tener claro que de las cosas que hemos ido legislando durante el año, hay varias cosas que las aprobamos con capacidad para adaptarse durante el año en función de lo que ocurría con la inflación. Entonces, por ejemplo, en el caso del ingreso mínimo, ¿cierto? Lo que se legisló es que si la inflación a diciembre de este año era mayor al 7,5%, entonces iba a haber un aumento adicional del ingreso mínimo en enero. Y que muy probablemente va a ser, con lo cual el ingreso mínimo va a subir a 410.000 pesos. Junto con el ingreso mínimo, creamos este complemento de la asignación familiar para la canasta básica de alimentos protegida. Eso que partió siendo un beneficio individual, ¿cierto? Para cargas familiares, más de 5 millones de cargas familiares o adultos mayores, ¿cierto? Que partió en 6.500 pesos mensuales, ahora está en los 10.500 pesos mensuales. ¿Por qué ha subido de esa manera? Porque ha aumentado el costo de la canasta básica de alimentos. Entonces, todo ese aumento 21% de costo, la canasta de alimentos. Todo ese aumento de costo ha sido absorbido por este beneficio,
que, claro, cuando se hablaba de los 6.500 millones, de los 6.500 pesos, parecía poca plata, pero cuando uno lo calcula para 5 millones, 7 millones de personas, se transforma en un ítem muy fundamental dentro del próximo presupuesto y lo vamos a tener financiado hasta abril. Por lo tanto, estamos hablando de beneficios que ya están, pero que se van a extender mientras se mantenga la situación económica compleja. Que se han ido no hay ajustando otras automáticamente. ayudas como un bono invierno, verano, fin de año, comienzo del próximo, bono Navidad, pensando en que usted dice que los meses más difíciles van a ser ahora los de fines de año. No hay eso. O sea, a medida que vayamos, nosotros lo que hemos mostrado desde marzo en adelante es que hemos tenido capacidad para responder y actuar respecto de las necesidades de las personas de menores recursos. Lo hemos hecho en varias oportunidades, porque hemos sido capaces de administrar con responsabilidad los recursos públicos, hemos podido hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo nuevas necesidades en distintos sectores, vamos a ir viendo el tipo de respuesta que se puede dar. Pero quiero transmitir que nuestra preocupación es que, aunque la economía tenga que ajustarse, las personas, ¿cierto?, especialmente las que menos recursos tienen, estén adecuadamente protegidas y apoyadas desde el Estado. O sea, no se cierra un bono. No me voy a cerrar a ninguna cosa porque, como hemos dicho, yo creo que en esta misma mesa, en otras oportunidades, le he planteado. Nosotros tenemos que estar preparados para responder a lo que vaya ocurriendo a las necesidades de la familia. Y así como lo estuvimos durante este tiempo, lo vamos a seguir estando durante los próximos meses y ahora ya con un presupuesto elaborado de acuerdo a las prioridades del actual gobierno y luego de haber logrado ordenar las finanzas públicas este año, también lo seguiremos estando. Ministro, ¿cuándo van a parar de subir los precios? Usted mismo dijo, la canasta de alimentos, ¿cierto?, va en un 21%. ¿Cuándo va a frenar eso? Bueno, como le comentaba antes, nuestras estimaciones es que vamos a empezar a ver bajar la inflación durante los últimos meses de este año, comenzando con el IPC de septiembre o el de octubre, pero ya en lo que resta del año vamos a empezar a ver bajar la inflación. Ahora todavía estamos bien lejos del 3%, ¿cierto?, sí, que es la meta del Banco Central. Entonces todo eso va a tener que continuar durante el próximo año. Y ya estamos en octubre. O sea, ¿cuándo van a bajar? Estoy pensando en que, claro, los precios han llegado, no sé, los precios como que se quedaron altos. El aceite vale 1.500 pesos. Entonces uno dice, ¿eso va a volver, se va a revertir o van a dejar de subir los precios? O sea, el IPC mide las variaciones de los precios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de bajar el IPC, es que van a dejar van a subir menos de lo que han subido hasta ahora. Ahora, el IPC es un promedio de precios de muchos productos. Dentro de ese promedio hay precios que suben, precios que bajan y precios que se mantienen constantes. En el caso de, por ejemplo, de algunos alimentos... Sí. Por ejemplo, el aceite, por ejemplo, que es algo que... Claro, que el aceite es un buen ejemplo, igual que el trigo, la harina o el pan, ¿cierto?, que son lo que se va derivando del trigo. Lo que hemos observado es que ya los precios internacionales que estuvieron muy altos hace mediados de este año ya se han ido ajustando a la baja. Eso eventualmente nos va a ir llegando a nosotros. Por el momento todavía está compensado, ¿cierto?, porque el dólar está alto, claro, pero vamos a ir viendo también algunos ajustes, como lo hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, con las gasolinas. Claro. Las gasolinas tuvimos 35 semanas de aumentos continuados. Ya hace 3 semanas atrás empezamos a tener las primeras bajas, pequeñas, con alguna volatilidad. Pequeñas. Bueno, pero es que antes de que baje mucho, tiene que estabilizarse los precios. Ya, pero lo que vamos a tener en la práctica es que van a dejar de subir como han subido, pero no es que van a dejar de subir los alimentos. Algunos, puede que haya alimentos que bajen, otros que suban. O sea, dentro de lo que es la estructura de precios siempre hay movimientos en distintas direcciones. Y en este caso, como tuvimos un movimiento muy sistemático al alza de los precios internacionales del trigo, de los precios internacionales de los aceites, probablemente va a llegar un momento, dependiendo de lo que pasa en el exterior, en que vamos a ver alguna baja. Ministro, hablando de las cosas que suben y que ojalá bajen, ¿cuándo sube el pasaje del transporte público, del Transantiago, que está congelado hace ya 3 años?
Para el tema del transporte colectivo, el Ministerio de Transporte está preparando una legislación regulatoria para los próximos años y dentro de eso va a fijar una modalidad de ajuste de los precios que se discutirá en su momento de acuerdo a la propuesta que haga el Ministerio. Claro, pero en el mes de julio usted dijo, está en el sentido común que los precios no pueden estar congelados eternamente, ¿cierto? Así es. Y se le preguntaba precisamente por la posibilidad de aumento de tarifa que podría producirse a partir del primer trimestre de 2023, luego de 3 años congelados. Tendríamos que pensar que a partir del 2023, el primer trimestre, ¿va a haber un alza en la tarifa? O sea, yo no le voy a poner fecha a algo que, en primer lugar, no está dentro de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Sí, pero en la lógica económica estoy pensando. Es que fíjese lo que está ocurriendo, o sea, lo que ha ocurrido con muchos de estos precios, es que a través de los mecanismos de estabilización que hemos tenido, en algunos casos incluso congelamiento, como es el caso del transporte colectivo, lo que hemos hecho es evitar, ¿cierto?, la parte más alta de esta montaña de precios que hemos tenido en distintas partes del mundo. En el caso de las gasolinas, por ejemplo, es cierto que vimos 35 semanas seguidas de aumento, pero con eso evitamos aumentos que otros países tuvieron mucho mayores a nosotros. Lo mismo nos va a ocurrir con el precio del transporte colectivo, de las tarifas del transporte colectivo. O sea, el hecho de que los precios las tarifas empiecen a normalizarse en algún momento, no quiere decir que vaya a ponerse al día de todo ese aumento que hubo anteriormente. Pero van a subir. En algo van a cambiar, pero nuevamente eso es algo que vamos a tener que ver más adelante y lo vamos a ver solo una vez que tengamos tranquilidad respecto de que la economía ha logrado estabilizarse, empieza a recuperarse, que la inflación empieza a ceder. Ese es el tipo de cosas que en las cuales tenemos que trabajar mucho antes de pensar en estos otros ajustes. Ministro, las pensiones, ¿la reforma va a ser presentada antes del 31 de octubre? Va a ser presentada antes del 31 de octubre. Ya, y quiero preguntarle por la discusión sobre el 6%. ¿Es un intransable? Chile Vamos, la derecha, y se necesitan esos votos, pide que ese 6% vaya a ahorro individual, ¿cierto? Y que la PGU se financie con fondos fiscales. ¿Está dispuesto a ceder en algo en ese punto, pensando que hay un proyecto, ¿cierto?, un acuerdo en su momento que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde ese 6% extra de cotización se dividía en 3 y 3? Entonces ahora están pensando en un 6% completo a fondo solidario. ¿Está dispuesto a ceder? O sea, lo que ocurre es que tenemos que pensar que lo que estamos tratando de hacer con la reforma tributaria es una arquitectura distinta de nuestro sistema de pensiones. Nosotros estamos acostumbrados a mirar todo el sistema de pensiones con los ojos de la capitalización individual. Pero como he dicho, creo, probablemente aquí en alguna oportunidad anterior, la capitalización individual no es capaz de resolver todos los desafíos que tiene un sistema de pensiones. El tema del 6% es en el fondo crear un tercer componente del sistema de pensiones que funciona con una lógica que es diferente, que no es la lógica de capitalización individual, independientemente de cómo se divida. Es que más que solidario, es un sistema que tiene ciertos beneficios que están definidos a priori, que se van ajustando para asegurarse que sea un sistema financiado, pero cuya lógica no es la de la capitalización individual. Del aporte de los empleadores correspondientes a este 6%, todos los afiliados van a recibir algún beneficio. Lo que va a ocurrir es que esos beneficios van a ser mayores en los casos en los cuales queremos corregir desigualdades que se van generando en la vida laboral y que eventualmente solo con capitalización individual terminarían afectando las pensiones. El caso más evidente de eso es la diferencia de las pensiones entre hombres y mujeres. ¿Cierto? Las mujeres no son culpables de tener una expectativa de vida más larga, pero sin embargo, ¿cierto?, en el régimen de capitalización individual, con tablas de mortalidad, ¿cierto?, separadas por sexo, eso no es posible de evitar. Pero con este componente de seguridad social en el sistema de pensiones sí vamos a poder corregir ese tipo de diferencias. Y así como eso no se tranza en ese aspecto. Es que este no es un tema de negociación, es un tema... Sí, pero va a tener que negociar, ministro, para tener los votos
de la oposición. Sí, pero para negociar yo creo que lo primero que uno tiene que entender es cuál es la lógica de las propuestas con las cuales está trabajando, y eso es tanto para el que está promoviendo una reforma como para quien es su contraparte. Entonces yo creo que lo importante es tener la mente abierta para enfrentar, para entender lo que se está tratando de hacer con una reforma de pensiones, y de ahí, por supuesto, encontraremos los caminos de diálogo, de acuerdos que ayuden a hacer viable esa reforma. Pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de abrir un poco nuestra mirada, tomar un poco de distancia de la capitalización individual que ha dominado tanto nuestra discusión a través de los años, y entender que otro sistema es posible. Ese es un sistema que puede contener un componente de capitalización individual, pero eso no tiene por qué ser el único principio estructurante de todo un sistema de pensiones. Ya, ministro, se nos acabó el tiempo, me quedé con el TPP-11 ahí en el... Solo dígame sí o no. ¿Chile tiene que suscribir el TPP-11? Eso lo va a resolver el Senado. Ya, pero usted dijo que le parecía que era recomendable en su momento. No, yo dije otra cosa. Yo lo que dije es que en un mundo en el cual hemos pasado de una globalización unidireccional a conflictos comerciales entre las principales economías del mundo, tenemos que pensar, nosotros siendo una economía pequeña y abierta, con quién queremos enfrentar este mundo. ¿Lo vamos a enfrentar solos? ¿Lo vamos a enfrentar con otros países? ¿Queremos que esos países sean países que piensan más o menos como nosotros? ¿O queremos quedar expuestos a las presiones de las distintas potencias en disputa que hoy día existen y que probablemente están en una dinámica que va a continuar en los próximos años? Ya, o sea, uno concluye sus palabras que tiene beneficios poder suscribir ese tratado. Ministro, muchas gracias. Voy a hacer una fe de rata. Dije 1.500 pesos el litro de aceite, son 2.500. Sí, claro. ¿Y ahí se va a mantener, ministro? ¿O va a bajar, usted cree? Ya le di una idea o sea, afortunadamente, nuevamente, los precios internacionales están bajando y eso nos va a ayudar. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches.